Hay por ahí un libro que de repente se volvió un bestseller mundial. De hecho, se tradujo a muchos idiomas, ¿no? Y es la historia, se llama El cielo es real, no sé si por ahí lo vieron. Hasta se hizo una película, fue un bestseller tan grande que se hizo una película. Y entonces es la historia de un niño que por algunas circunstancias empieza a enfermar, llega al hospital, ¿verdad? Grave, grave. Los doctores le dicen al papá que seguramente no pasa de esa noche. Y entonces el papá es un pastor de una iglesia muy pequeñita, en un pueblito muy pequeñito en Estados Unidos. Y entonces le dicen al papá, pues seguramente no va a sobrevivir. Y entonces se suelta toda la iglesia, ¿no? En una cadena de oración en la iglesia y en todo el estado. Ellos eran de una denominación así como los metodistas, ¿no? Que tienen, las iglesias no son tan independientes como los bautistas, sino están así todas asociadas, y entonces se suelta la cadena de oración y finalmente después de unos días este niño sobrevive, ¿no? Y conforme van pasando los días, este niño empieza a contar ciertas experiencias. Parece ser, ¿verdad?, que el niño estuvo muerto unos minutos, ¿no? Unos cuantos minutos. Y parece ser, o bueno, ahí es lo que platica, el niño empieza a platicar todas las experiencias que tuvo, ¿no?, mientras estaba muerto. Por ejemplo, dice que vio ángeles, ¿no?, huestes de ángeles. Platicó con el Señor Jesucristo, vio a su hermanita muerta, vio a su abuelo, ¿no?, el abuelo de su papá, un señor que nunca conoció, pero que lo vio allí en el cielo. Y el libro se llama El cielo es real, ¿no? Y para mí es muy curioso que ese libro haya sido un bestseller. Y déjenme decirles por qué. Que haya sido un bestseller entre la gente que no es cristiana, entre los que no conocen a Cristo, lo puedo entender. Mire, lo entiendo. El asunto es que fue un bestseller entre los cristianos. Como si los cristianos necesitáramos una evidencia de que lo que dice la Biblia es real. No sé si me explico. Si ese niño no se muere nunca y si ese niño no platica lo que vio, yo estoy seguro, hermanos, que eso es real. No porque lo haya platicado un niño que volvió de la muerte, sino porque lo dice la Biblia. Punto. Lo dice la palabra de Dios. Dice que los que conocemos al Señor Jesucristo estaremos con Él. Dice que estaremos con Él por siempre. Dice que el cielo sí existe, que hay un trono donde está el Señor, que ahí está el Señor Jesucristo sentado a su diestra. No necesito que alguien vuelva de la muerte para yo estar seguro de ello. Les voy a decir cuál es la tragedia que a mí me demuestra esto. Del cristiano que ha perdido una visión de la eternidad. Del cristiano que no ha hecho la palabra de Dios una realidad en su vida. Que no tenemos una visión de lo que Dios quiere hacer. De que algunos cristianos hemos perdido en este tiempo una visión de la eternidad. El mundo, los afanes, la búsqueda de la comodidad, el materialismo en el que vivimos nos han hecho perder la vista de nuestro destino eterno. Enfermedades como la depresión, la ansiedad, los trastornos emocionales, el estrés, las enfermedades psicosomáticas, las enfermedades autoinmunes como el cáncer, que son atribuidas a enfermedades emocionales, nos hablan de una humanidad centrada en sí mismo y lejos de ver su destino eterno, centrada en su propio materialismo. Pero hermanos, que esto le pase al mundo que no conoce a Cristo, lo entiendo. Tristemente este tipo de cosas pasan en las iglesias.
los mismos padecimientos. Y esto nos habla de que los cristianos hemos perdido, en algún sentido, algunos, no todos, algunos cristianos hemos perdido la brújula. Cristianos que hemos quitado nuestra vista de la eternidad. Cristianos que han dejado su vista en el hoy, en sus propios problemas, en nuestro propio materialismo. Cristianos que solo ven o siquiera que solo ven o siquiera alcanzan a ver hasta el final de su día, si no pueden ver más allá, que no entendemos la eternidad. Cuando mi mamá estaba muy grave en el hospital, algunos de mis tíos los vi muy desesperados, pero lo entendía, ellos no son cristianos. Lo que no pude entender es que mis hermanos, siendo cristianos, estaban desesperados, peleando con dientes por la salud de mi mamá. ¿Qué pensamos que somos en Cristo? ¿Qué pensamos los que somos de Cristo? Parece como si no creyéramos en la vida eterna, en el cuidado de Dios, en que los ángeles son espíritus ministradores a nuestro favor, que hay un ejército de ángeles a nuestro servicio, que Dios tiene un especial cuidado de nosotros y que Él tiene el absoluto control de todo lo que pasa en nuestras vidas. Y nada lo toma desprevenido. Nada de lo que pasa en su vida, hermano, de lo que pasa en mi vida, toma a Dios por sorpresa. Sí y solo sí hemos entregado nuestra vida en fe completamente a Él y somos sus hijos. No que somos impecables, solo que somos sus hijos. Vamos a leer un pasaje que está ahí en Segunda de Reyes 6, del 8 al 23. Dice la palabra de Dios: tenía el rey de Siria, Segundo de Reyes 6, del 8 al 23, dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, Eliseo, envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de sus siervos le dijo: no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá a gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta es la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió,
y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Yo no sé ustedes, hermano, pero si un ejército viene a prenderme, yo me hago pipí. Hermano, eso es lo que pasó. El rey de Siria iba a atacar a Israel y ponía su campamento en un lado, se reunía en secreto, ¿verdad? En un secreto tremendo con sus generales y decía, oigan, hoy vamos a acampar en tal lado, ¿no? Y entonces lo que él le decía en secreto a sus generales, de alguna manera Eliseo, Dios se lo revelaba a Eliseo y Eliseo le decía al rey de Israel, oye, no vayas a pasar por tal lugar porque por ahí está el rey de Siria. Y entonces el rey de Israel me mandaba a checar y pues se cuidaba de no pasar por ahí. Entonces el rey de Siria dijo, ¿quién me ha traicionado? O sea, ¿quién es el espía del rey de Israel que está aquí? Y entonces uno de los siervos le dijo, no, espérate, no hay ningún espía, ninguno de los de aquí es del rey de Israel. Lo que pasa es que todo lo que tú hablas en secreto en tu cámara, Eliseo se lo dice al rey de Israel. O sea, el espía es Dios. Déjenme decirlo de esa manera. Él se lo dice a Eliseo y Eliseo se lo dice al rey de Israel. Entonces el rey de Siria, con todo el poder, era uno de los ejércitos más poderosos de ese momento. Dice, no, pues tráiganmelo de las orejas a Eliseo. Tráiganmelo ahorita de las orejas. Y Eliseo estaba allí en Dotán, se llama la ciudad. Dotán es una ciudad que está muy cerca hoy del puerto de Haifa, más o menos en el noroeste de Israel, ¿no? Hacia el norte, en el mar, cerca de lo que hoy es el puerto de Haifa, ahí estaba Dotán. Y entonces van los sirios y sitian la ciudad de Dotán. Imagínense un ejército para prender a un solo hombre, y un profeta, no un hombre de guerra. Para prender a un profeta. Por eso les digo, hermanos, no sé ustedes, yo estaría muerto de miedo. Y el criado sale en la noche y ve el campamento y le dice a Eliseo, Señor, ¿qué haremos? Y dice, tranquilo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo creo que el criado volteó y dijo, pues solo estamos tú y yo, ¿no? Yo solo te veo a ti y a mí. Y entonces Eliseo oró y le dijo, Señor, ábrele los ojos a este para que vea. Y cuando abrió los ojos el criado vio un ejército de los ángeles de Dios. Un ejército de hombres a caballo y de carros de fuego que estaban resguardándolo a Eliseo y a su criado. Y como lo leímos, ¿verdad? Al final no le hicieron nada a Eliseo, al contrario, los venció. Si yo estuviera en esa situación, yo pensaría, ya no tengo salvación, ya no hay nada que hacer. Con mi mentalidad así, yo tiendo a ser medio negativo de repente. Con esa mentalidad negativa yo diría, no, ya, hasta aquí llegué. Y ¿sabe qué, hermano? A veces estamos así en muchas situaciones de nuestra vida, enfrentando asuntos desesperados, imposibles, difíciles en el mejor de los casos, pensando que ya no hay nada que hacer. Pensamos que Dios está tan sorprendido como nosotros. Pensamos que eso que nos toma por sorpresa, Dios está tan sorprendido como nosotros de lo que está pasando. Y queremos resolver el asunto con nuestros propios medios, porque ya no vemos lo eterno, lo que Dios quiere hacer. Estas situaciones las podemos enfrentar con dos visiones. La podemos enfrentar con la visión del criado de Eliseo. Ahí en el versículo 15 el criado le dice, Señor, ¿qué haremos? Y no crean que era, Señor, dame instrucciones para ver qué hacemos. Esta era una afirmación retórica como diciendo, no tenemos salvación. Señor, ¿qué haremos? Ya, hasta aquí llegamos. Esa es la primera forma de enfrentar los asuntos de este tipo. Esta frase demuestra desesperación. No es la pregunta para recibir instrucciones. Es la desesperación que se ha apoderado de Eliseo. La otra forma de enfrentar es enfrentarlo desde la fe y la confianza de Eliseo. Versículo 16, no tengas miedo. Eliseo me da la impresión, no lo dice la Biblia, pero me da la impresión que estaba tranquilo. No tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están
con ellos. Eliseo estaba confiado en el cuidado de Dios, que no lo amedrentó un ejército que estaba sitiando su ciudad. Estaba tan confiado en la salvación de Dios que no lo amedrentó un ejército. Él sabía que Dios tiene cuidado de él, tiene cuidado de nosotros. En absoluta confianza, Eliseo sabía que Dios es más poderoso y tiene cuidado de los suyos. Y puede ver los propósitos eternos de Dios. Y puede ver lo invisible porque Dios está cumpliendo sus planes eternos en nosotros. Eliseo podía decir lo que dice el Salmo 27. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Eliseo podía ver el propósito eterno de Dios para Israel. Eliseo podía ver el propósito eterno de Dios para su vida. Él tiene el absoluto control de todas las circunstancias a nuestro alrededor. El criado no veía más allá del mediodía. El criado se levantó temprano y dijo: no, para el mediodía ya estamos hechos carnitas a mitad de la plaza. El criado no podía ver más allá del mediodía. El criado no podía ver más allá del problema. El criado no podía ver más allá de los medios que tenían en ese momento, porque además no eran hombres de guerra, no tenían armas. E imagínense 2 hombres a pelear contra un ejército. El criado no veía más allá. Eliseo tenía una visión de la eternidad. Eliseo tenía una visión del propósito eterno de Dios para Israel. Fíjese, hermano, a través de la historia Israel ha caído en rebeldía. Israel ha tenido buenos reyes, ha tenido malos reyes. Crucificó a su propio Mesías. Y después de tanto tiempo, después de 2000 años de que crucificó a su Mesías el propio pueblo de Israel, Dios lo volvió a establecer como una nación sobre la tierra. Eliseo estaba viendo ese propósito. E Israel tiene un propósito eterno. Y Eliseo entendía ese propósito eterno. Eliseo no estaba viendo el problema de ese momento. Eliseo no estaba viendo el ejército de Siria. Eliseo no estaba viendo más allá del mediodía. Eliseo estaba viendo un propósito eterno. Y él sabía que Dios lo iba a cumplir. Porque Dios lo va a cumplir. Así o sí. Con usted, conmigo, sin mí, sin usted y a pesar de usted y mí. Dios tiene un propósito eterno para nuestras vidas. Y a veces un problema, una enfermedad, nos asusta. Y hermano, está bien. Yo no digo que usted sea Juan sin miedo. Yo no quiero que usted sea, no, yo soy Juan Pistolas, no, ya ando con mi pistola y yo no tengo miedo. No, hermano, no. Yo me asusto y me asusto mucho. Tenía mucho miedo cuando mi mamá estaba enferma. Pero lo que debemos de entender es el propósito eterno de Dios para nosotros. Tener una visión de la eternidad, más allá del hoy, más allá del asunto que estamos enfrentando. Ante una circunstancia difícil tenemos que ver la eternidad para entender que somos parte del propósito de Dios, que Dios está en control y que solo nos queda esperar en Él. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo.
Lo que vieron en ese momento fue un ejército de las huestes celestiales. Un ejército completo de ángeles que estaban allí cuidando a Eliseo. Hermano, ¿qué le hace pensar que nosotros no tenemos ángeles a nuestro alrededor? Espíritus ministradores, como dice Hebreos, que están a nuestro alrededor cuidándonos, llevándonos, protegiéndonos. Mire, con tanta inseguridad en esta ciudad, lo que yo siempre le digo a mi esposa y a mi hija, siempre debemos tener cuidado. Esto no quiere decir que seamos temerarios. Siempre debemos tener cuidado, tomar nuestras precauciones, cerrar las puertas, no andar solos, todas las precauciones que debemos tener. Y después de eso, hermanos, estar confiados. Estar confiados. No podemos vivir con miedo. Ahora bien, vamos a ver 3 cosas que nos darán una visión de la eternidad. Primero, debemos ser las personas correctas. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Debemos de ser las personas correctas. Esto no quiere decir que seamos correctos por ser impecables, por ser perfectos o sin errores. Somos los correctos porque pertenecemos al pueblo de Dios. Eliseo fue llamado para ser profeta de Dios y era del pueblo de Dios. Actualmente, hermanos, si usted quiere ser, o amigos, si usted quiere ser del pueblo de Dios, solo tenemos que tener fe en Cristo y volvernos a Él. En arrepentimiento de nuestra vida de pecado, de nuestra vida sin tomarlo en cuenta, de nuestra vida sin Dios. Si queremos ser las personas correctas para tener una visión de la eternidad, debemos tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Debemos devolvernos de los ídolos al Dios vivo, como dice la palabra de Dios. Debemos de ser personas que se han arrepentido y han entregado su vida al Señor Jesucristo. Y entonces seremos parte del pueblo de Dios. Entonces seremos parte de la iglesia de Dios. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eliseo podía tener una visión de la eternidad simplemente porque fue llamado, porque era del pueblo de Dios. ¿Quieres ser del pueblo de Dios? Arrepiéntete. Recibe a Cristo en tu corazón. Deposita tu fe en Cristo y entonces podrás ser del pueblo de Dios. Segundo, debemos tener la comunión correcta con Dios. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Versículo 9, versículo 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Estos 2 pasajes nos hablan de una comunión íntima que tenía Eliseo con Dios. Una cosa es que tú seas del pueblo de Dios, otra cosa es que tú mantengas una relación, el que tú mantengas una comunión estrecha con Dios. Dios le comunicaba a Eliseo sus planes. Es claro, ¿no? Cuando el rey de Siria planificaba algo, Dios le decía a Eliseo: oye, el rey de Siria se va a poner en tal lugar. Y Eliseo iba y se lo decía al rey. De alguna manera, Eliseo y Dios tenían una comunión tan íntima que Dios le decía, le comunicaba incluso los planes del rey de Siria. Y después Eliseo podía orar de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces los cristianos decimos: es que por más que le pido a Dios ciertas cosas y no veo, es porque la pregunta, hermano, ¿le estás pidiendo conforme a su voluntad?
¿Le estás pidiendo conforme a lo que Dios quiere? Eliseo tenía una relación tan íntima con Dios que podía orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y como oraba de acuerdo a su voluntad, Dios le concedía. Eliseo entendió que era la voluntad de Dios revelarle a su criado para que viera las huestes, para que viera la eternidad, para que viera lo espiritual. Por eso se lo pidió y Dios abrió los ojos del criado. Fíjense, le pide que abra los ojos del criado y después le pide, cierra los ojos de los sirios. Eliseo también entendió eso, que Dios quería cerrar los ojos de los sirios. Y lo pidió conforme a la voluntad de Dios y Dios cerró los ojos de los sirios. Era tan íntima la relación entre Eliseo y Dios que Eliseo podía entender cuáles eran los planes de Dios. Había una comunión muy estrecha entre Dios y Eliseo, la cual podemos tener nosotros en la actualidad con Dios. Usted y yo podemos tener una comunión tan íntima como la de Eliseo y Dios. Y aún más confiadamente, hermanos, porque Cristo murió por nosotros. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Siendo sus hijos, hermano, podemos tener una comunión íntima con nuestro Padre y Él nos mostrará sus planes en todo los que vivimos. Y en tercer lugar, debemos tener el propósito correcto. Versículo 12 dice, entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Eliseo fue llamado para un propósito muy especial. Él tenía el propósito de ser el profeta de Dios. Fue llamado y tenía un propósito muy específico a favor de Israel. Primero de Reyes 19:16 dice, y Jehú, hijo de Nimsi, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Eliseo tenía un propósito a favor de Israel. Un propósito muy concreto a favor de Israel. Y mientras Eliseo está en esta circunstancia tan desesperada, él está con su propósito. Él sabe cuál es su propósito. Por eso cuando Pablo le escribe a los Gálatas, dice, miren, yo ya quisiera irme con el Señor, pero sé que aún quedaré por causa de la iglesia. Pablo tenía claro cuál era su propósito. Él sabía que aunque él se quería ir con el Señor, él iba a ser dejado todavía porque le faltaba cumplir algunas circunstancias en su vida. Eliseo sabe que está llamado para el propósito que Dios le dio. Puede entender su participación en el propósito completo y puede ver los planes eternos de Dios. Y hermano, tú y yo, si no te llama el Señor primero, o si no viene el Señor por nosotros, tenemos un propósito sobre esta tierra. Tú y yo, un propósito específico de alcances eternos. Un propósito específico de alcances eternos. La mirada de Eliseo no estaba en este día, ni en mañana, o en una circunstancia específica en este momento. La mirada de Eliseo estaba en la eternidad, en lo que Dios tenía como propósito eterno para Israel. Si podemos ver la eternidad siendo las personas correctas, con la comunión correcta, con el propósito correcto
Y de esta manera poder ver la eternidad, hermanos. Entenderemos que las circunstancias actuales de la vida, de nuestra vida, son parte del propósito de Dios. Son parte de los planes de Dios. Y tal vez no se te quite el miedo, hermano. La tristeza, la depresión, en este momento. Pero podrás entender que es parte de ese propósito de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso, Señor, que a pesar de que somos nada, a pesar de que no somos absolutamente nada, Señor, tú nos has dado un propósito eterno. Tú nos has hecho parte de tus planes, tú nos has hecho parte de lo que quieres hacer en este mundo, Señor. Y te damos gracias porque entendemos que ese propósito lo tenemos. Ahora, Padre, Señor, tú mueve nuestros corazones para entenderlo. Tú mueve nuestros corazones para ver tus propósitos, para ver la eternidad, para ver que eres real y con lo que dice tu palabra es real, Señor. Real completamente, 100% real. Y así mientras los cristianos oramos, mientras los cristianos seguimos orando, si tú no conoces al Señor Jesucristo, si tú todavía no has venido a sus pies, no te has arrepentido, hoy es el día para que entregues tu vida al Señor Jesucristo. Hoy es el día para que entregues tu vida en fe a Jesucristo nuestro Señor. Lo único que tienes es que reconocer que eres un pecador y que ese pecado te está llevando a una perdición eterna. Simplemente dile ahí: Señor, sí, soy un pecador. Pídele perdón a Dios. Y reconoce que tu pecado te está destruyendo. Que tu pecado no te permite ver la eternidad, ni te permitirá verla en un futuro. Pídele perdón a Dios, vuélvete a Él. Dile: Señor, me vuelvo a ti. Y ahora deposita tu fe en Él. Dile: Señor, creo en ti. Creo que eres el Señor de la tierra. Creo que resucitaste de los muertos, que muriste en una cruz para salvarme. Nosotros por nuestro pecado merecíamos la muerte eterna. Merecemos el infierno, merecemos la muerte eterna, pero Cristo murió en una cruz en nuestro lugar y derramó su sangre para darnos salvación. Dile ahí en tu corazón: creo que tú hiciste esto, Señor. Creo en ti, deposito mi fe en ti. Ven a mi corazón, te recibo en mi corazón. Dile ahí en tu lugar. Entrégale tu vida a Cristo nuestro Señor. Entrégale tu corazón al Señor Jesucristo. Tal vez no se acaben tus problemas, ni tus angustias, pero vas a tener otra visión para enfrentarlas, muy distinta. Pero lo más importante es que necesitas justicia de Dios en tu vida. Y esa justicia solo es por fe, entregándole tu vida a Jesucristo. Entregándole tu corazón a Jesucristo. Si tú hiciste esta oración, si tomaste esta decisión, levanta tu mano porque quiero orar por ti. Si tú recibiste hoy a Cristo, le dijiste: Señor Jesucristo, ven a mi corazón, ven a mi vida, me arrepiento. Si hoy tú se lo dijiste, tenlo por seguro que te escuchó. Levanta tu mano porque los cristianos queremos orar por ti. Levanta tu mano, sin pena. Cristo no temió morir en una cruz delante de todos. Levanta tu mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga por esta decisión. ¿Quién más hizo esta decisión? Levanta tu mano.
Dios te bendiga. Allá arriba, Dios te bendiga. ¿Quién más recibió al Señor Jesucristo? Dios le bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Mira, quiero orar por ti. Pasa aquí al frente. Los cristianos queremos orar por ti. Ven aquí al frente sin pena. Estás en familia. Venga aquí al frente, allá arriba. Ven aquí al frente. Estás en familia. Y si tú tomaste esta decisión y no levantaste tu mano, ven aquí al frente. Ven acá al frente. Queremos orar por ti. Vengan aquí, pasen aquí al frente. Vengan aquí al frente. Todos los cristianos queremos orar por ti, por ustedes. Queremos pedirle a Dios que Dios confirme esta decisión en sus vidas. ¿Alguien más? Vamos a orar por quienes ahora ya son nuestros hermanos. Padre, te damos gracias por esos ahora hermanos nuestros, Señor. Te pedimos que tú vayas confirmando y confirmes completamente su decisión de seguirte, Señor, de vivir para ti, Señor, de ser tus hijos, de arrepentirse y de volverse a ti, Señor. Ahora, Padre, que como iglesia seamos esa familia que los recibe y que los acoge y que los protege, Señor. Que como iglesia ahora, Señor, seamos como esa familia que enseña, Padre, y que da calor. Que tú quites cualquier obra del enemigo, Señor, en sus vidas, y que, Señor, tú vayas reafirmando esta decisión, tú vayas confirmando estas decisiones en sus vidas, Padre, para que ahora nuestros ahora hermanos sigan creciendo en la gracia y en el conocimiento tuyo. Y que, Padre, pronto podamos verlos entre nosotros en el bautismo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.